Muchos creen que la Biblia solo habla de Israel, de Egipto o de Babilonia. Pero, ¿y si te dijera que Estados Unidos también está en las profecías, solo que disfrazado bajo símbolos y lenguajes antiguos? La nación más poderosa del planeta, el imperio moderno que controla el comercio, la tecnología y hasta la moral del mundo, no puede estar ausente del plan de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre su ascenso, su caída y su juicio final? En este video revelaremos las 20 señales bíblicas que podrían hablar del destino profético de Estados Unidos. Y lo que viene no es nada alentador. Cuando uno lee el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, se encuentra con una imagen poderosa y enigmática, una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, que sostiene en su mano una copa de oro, llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La Biblia la llama la gran ramera, y dice que está sentada sobre muchas aguas. Desde hace siglos teólogos y estudiosos han intentado identificar a esta figura. Algunos dicen que representa a Roma, otros que simboliza un sistema religioso corrupto. Pero hay una posibilidad que muchos ignoran, aunque esta figura apunte a una nación moderna. ¿Podría ser Estados Unidos? El versículo 1 del capítulo 17 de Apocalipsis dice: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Luego el versículo 15 aclara que las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto indica que esta figura tiene dominio y poder sobre muchas naciones. ¿Quién cumple hoy ese perfil? Estados Unidos tiene presencia militar en más de 130 países, influencia cultural en cada rincón del planeta y poder económico que afecta a naciones enteras. La mujer también está vestida con púrpura y escarlata, colores asociados a la realeza y el poder. Se adorna con oro, piedras preciosas y perlas, lo cual indica riqueza, lujo, ostentación. No estamos hablando solo de un sistema espiritual, sino de una entidad que refleja poder material, influencia mundial y dominio. Estados Unidos es sin duda el epicentro del comercio global, el entretenimiento y la política internacional. Su estilo de vida ha sido exportado y adoptado como modelo a seguir por millones. ¿No es esta también fornicación espiritual? Apocalipsis 17, versículo 2. Añadean con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este lenguaje profético describe una influencia corruptora, un sistema que seduce a los gobiernos y a las naciones a través de sus valores, sus promesas y su poder. Muchos países han adoptado políticas, ideologías e incluso leyes impulsadas por intereses nacidos en suelo estadounidense. El vino de su fornicación puede interpretarse como las ideas y valores que, aunque parezcan deseables, alejan a las naciones de los principios de Dios. La mujer está sentada sobre una bestia escarlata.
llena de nombres de blasfemia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta imagen representa un sistema político-militar complejo, posiblemente una red de alianzas, pactos y coaliciones globales. Estados Unidos lidera muchas de estas estructuras: la OTAN, el G7, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene el poder de veto, el poder de sanción, el poder de guerra y de paz. ¿No parece esto el retrato de una nación que cabalga sobre las bestias del mundo? En el versículo 5 se lee una inscripción en la frente de esta mujer: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No se llama a sí misma Jerusalén, ni Egipto, ni Grecia, se llama Babilonia. En la Biblia, Babilonia representa todo sistema que se opone a Dios, que enaltece al hombre, que comercia con todo lo santo y que persigue a los profetas. Esta figura no es solo símbolo de idolatría, sino de confusión, corrupción espiritual y poder opresivo. ¿Puede hoy Estados Unidos ser identificado con este título? Muchos podrían argumentar que Estados Unidos fue fundado sobre principios cristianos. Y es verdad que hubo un tiempo en que el nombre de Dios era invocado en las escuelas, en la política y en la vida diaria, pero con el paso del tiempo, esa nación ha adoptado leyes que contradicen abiertamente la palabra de Dios: el aborto legal, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la persecución legal a quienes se mantienen fieles a la Biblia. Son solo algunas señales de que la nación ha abandonado su primer amor. El versículo 6 de Apocalipsis 17 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esto significa que esta entidad no solo corrompe, sino que persigue a los fieles. Hoy en día, en muchos lugares de Estados Unidos, predicar abiertamente ciertos versículos de la Biblia puede ser considerado discurso de odio. Muchas iglesias han tenido que cerrar sus puertas por presión legal o cultural. El martirio ya no se da solo con sangre, también se da con censura, con desprestigio, con marginación. Esta visión profética no puede ignorarse. Estados Unidos es una nación con una gran responsabilidad espiritual. Ha sido la cuna de grandes avivamientos, de misioneros, de predicadores poderosos, pero también es, en este tiempo, una plataforma global de entretenimiento corrupto, de propaganda antivalores, de comercio inmoral. ¿No encaja esta contradicción con la descripción de Babilonia, que ofrecía vino a las naciones mientras su copa estaba llena de abominaciones? El juicio que vendrá sobre Babilonia es severo. Apocalipsis 18, versículo 8 dice: en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. La rapidez con la que caerá es sorprendente. Una nación que hoy parece invencible puede en cuestión de días ser sacudida hasta los cimientos. Y el texto bíblico insiste:
Los reyes de la tierra verán el humo de su incendio. Este juicio no es casual, es respuesta directa a la soberbia, a la idolatría, a la arrogancia de creerse intocable. Estados Unidos ha desarrollado armas que pueden destruir el mundo. Tiene satélites, inteligencia artificial, drones y una red de control global. Pero todo esto no podrá protegerle del juicio divino cuando llegue el día señalado. Apocalipsis 18, versículo 4. Hace un llamado urgente: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este mensaje no es solo para los que viven en Estados Unidos, sino para todos los que han adoptado sus valores, su forma de vida, su ideología. Es un llamado a separarse espiritualmente del sistema de Babilonia. La caída de Babilonia traerá luto a los mercaderes, dice la Escritura. Ya no habrá más comercio de oro, plata, perlas, laino fino, marfil, perfumes, vino, aceite, trigo, ganado, ni de almas de hombres. Esto último es escalofriante. El sistema babilónico comercia incluso con la dignidad humana. ¿No es esto lo que hacen muchas industrias hoy? Estados Unidos ha influenciado al mundo con su música, su cine, su moda, pero gran parte de ese contenido exalta la violencia, la inmoralidad, la codicia. Es un tipo de fornicación espiritual que embriaga a las generaciones. Millones de jóvenes quieren vivir como las celebridades americanas, imitar sus estilos, repetir sus frases. ¿No es esto el cumplimiento del vino de la gran ramera? Muchos dentro de Estados Unidos claman por un cambio. Hay remanentes fieles, iglesias que oran, pastores que aún predican la verdad, pero la corriente general se aleja cada día más de la verdad bíblica. Y como sucedió con Sodoma, cuando la mayoría se corrompe, ni siquiera los justos pueden evitar el juicio. Lo más alarmante es que muchos cristianos no ven el peligro. Creen que Estados Unidos será siempre la ciudad sobre una colina, bendecida, protegida. No perciben que la apostasía ha llegado hasta el altar y que el nombre de Dios se usa para justificar cosas que Él jamás aprobó. Si Estados Unidos es en efecto la Babilonia moderna, como muchos estudiosos lo creen, su final está escrito. No hay poder militar, económico o político que pueda evitar lo que Dios ha decretado. Solo el arrepentimiento nacional podría retrasar lo inevitable. Y la pregunta clave para quienes viven en esta nación o la admiran es: ¿estás bebiendo del vino de su fornicación? ¿Estás viviendo conforme a sus valores o conforme a la palabra de Dios? Porque lo que se viene no es solo juicio contra una nación, sino contra todo aquel que la haya seguido en su rebelión. Cuando llegamos al capítulo 18 del libro de Apocalipsis, el enfoque cambia de la identidad espiritual de Babilonia hacia su papel económico y comercial. La profecía describe una ciudad que domina el comercio mundial, cuyas riquezas son envidiadas y codiciadas por los mercaderes de toda la tierra. Lo interesante es que el lenguaje no se limita
a una ciudad del pasado, sino que apunta a un centro de poder global cuya caída afectará a todas las naciones. ¿Podría estar la Biblia describiendo aquí a Estados Unidos? Apocalipsis capítulo 18, versículo 3, dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí hay tres actores de las naciones: los gobiernos y los comerciantes. Todos han participado del sistema de Babilonia. Pero hay un grupo que destacan los mercaderes, que se han hecho ricos gracias a su comercio con esta gran potencia. ¿No es esta una descripción clara de cómo Estados Unidos ha enriquecido al mundo y también lo ha corrompido? Estados Unidos representa hoy uno de los centros económicos más poderosos del planeta. Su moneda, el dólar, es la base del comercio internacional. La mayoría de los países, incluso enemigos políticos, utilizan el dólar como moneda de reserva. Esto le da un poder sin precedentes. Cuando Estados Unidos imprime dinero, el mundo siente el impacto. Cuando impone sanciones económicas, países enteros entran en crisis. ¿Qué otra nación tiene tal capacidad? El versículo 11 de Apocalipsis 18 añade: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Esta frase es devastadora. El juicio de Dios cae sobre Babilonia, y de repente el mundo entra en crisis comercial. Los mercaderes no lloran por sus pecados, sino por la pérdida de su clienta más poderosa. Esto indica que la caída de esta entidad arrastra consigo la economía global, una descripción que encaja perfectamente con lo que pasaría si Estados Unidos colapsara económicamente. Más adelante, en los versículos 12 y 13, se detalla una lista de productos que se comercializaban con Babilonia: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de herina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros esclavos y almas de hombres. Este listado es asombroso, no es simbólico. Es un inventario comercial detallado. Este tipo de mercancías refleja una economía de lujo, de exceso, de comercio globalizado. No es el intercambio básico de una ciudad antigua, sino la descripción de un sistema que conecta a todos los sectores del lujo: alimentación, agricultura, transporte y hasta la trata de personas. El texto no deja lugar a dudas. Babilonia no era solo una potencia religiosa, sino el corazón económico del mundo. ¿Y quién ocupa ese lugar hoy? La gran mayoría de los productos que consumimos, desde tecnología hasta entretenimiento, están diseñados, promovidos o controlados por corporaciones estadounidenses, desde las plataformas digitales como Amazon o Apple hasta empresas de comida rápida, moda o armas.
El poder comercial de Estados Unidos es prácticamente omnipresente. Millones de empresas internacionales dependen de su mercado interno. Por eso, si Estados Unidos se detiene, el mundo se tambalea. El texto también dice que los comerciantes se enriquecieron de la potencia de sus deleites. Esto no solo habla de comercio legítimo, sino de un consumo guiado por el placer, la ostentación, la vanidad. Estados Unidos ha exportado una cultura donde lo importante es tener más, aparentar más y vivir sin límite. Esto ha convertido el consumo en una religión donde se sacrifica el alma a cambio de estatus. El versículo 14 continúa: y los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Aquí se anuncia un corte definitivo. Todo el lujo y abundancia desaparece. Esto no es una crisis momentánea, sino un colapso irreversible. La nación que simboliza Babilonia perderá en un momento lo que construyó durante siglos. Apocalipsis 18, versículo 17, remata con una frase escalofriante, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. El juicio no será progresivo, sino repentino. La caída será tan rápida que los mercaderes no tendrán tiempo ni de reaccionar. Los barcos en alta mar quedarán sin destino. Las mercancías perderán su valor. El comercio mundial colapsará. ¿Puede esto ser otra cosa que un retrato profético de un colapso del sistema capitalista encabezado por Estados Unidos? El poder económico de Estados Unidos es también su talón de Aquiles. Su deuda nacional supera los 33 billones de dólares. Su economía está sostenida por confianza y consumo. Si esa confianza se quiebra, si el mundo deja de usar el dólar, si los mercados entran en pánico, el castillo de naipe se derrumba. Y la Biblia ya lo anunció. No es casualidad que Apocalipsis mencione las almas de los hombres como parte del comercio. Hoy muchas industrias basadas en Estados Unidos se lucran con la dignidad humana, el tráfico de datos personales, la pornografía, la explotación laboral, el entretenimiento degradante. Se vende el alma por clics, por seguidores, por famao. Esta es la evidencia más clara de un sistema babilónico moderno. Lo más perturbador es que esta riqueza y comercio son presentados en Apocalipsis no como bendición, sino como pecado. La idolatría por el dinero, el lujo y el placer es la verdadera raíz del juicio. Y Estados Unidos, a pesar de su aparente bendición, ha hecho de la economía un dios. El mundo entero sigue los ciclos económicos de Wall Street como si fueran el latido del planeta. Una alza o caída en sus índices afecta los precios del petróleo, los alimentos y hasta las decisiones de gobiernos en África o hacia allá. Esta centralización del poder económico no es sostenible, y la Biblia lo deja claro. Todo lo que no se edifica en la roca caerá. En la parábola de Jesús sobre el rico insensato, Lucas capítulo 12, Dios le dice a necio: esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto,
¿de quién será? Este es el destino de toda nación que pone su seguridad en la riqueza. Y si Estados Unidos no se arrepiente, ese día vendrá más pronto de lo que se imagina. El mensaje final de Apocalipsis 18 es claro: salid de ella, pueblo mío. Dios no desea que sus hijos participen de ese sistema. La advertencia no es solo para los que viven físicamente en Estados Unidos, sino para todos los que han adoptado su estilo de vida, sus prioridades y su cultura de consumo. La economía global está entrelazada con el destino de Estados Unidos. Pero la economía del reino de Dios es diferente. No se basa en acumulación, sino en entrega. No se basa en consumo, sino en amor. Mientras el mundo llora la caída de Babilonia, el cielo se alegra, porque la justicia de Dios se ha cumplido. Este tema nos lleva a una conclusión crucial. Si nuestro corazón depende del sistema económico del mundo, sufriremos cuando caiga. Pero si nuestra esperanza está en el reino eterno, entonces ninguna crisis nos sacudirá. ¿Dónde está puesta tu confianza hoy? Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. Dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Esta declaración no se refiere solamente al comercio o al poder económico, sino a una influencia moral y espiritual corruptora. El vino simboliza una doctrina, una ideología, un sistema de vida que embriaga y desorienta a los pueblos. En este contexto, el pecado no solo se comete, se exporta. ¿Quién cumple hoy ese papel en el mundo moderno? Durante gran parte del siglo XX, Estados Unidos fue visto como una nación de principios cristianos. Desde sus inicios, los fundadores hablaban abiertamente de Dios. La oración estaba en las escuelas y el evangelio era un elemento esencial en la sociedad. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese cimiento se desmoronó, la cultura secular comenzó a ganar terreno y la nación que antes exportaba misioneros ahora exporta ideologías contrarias a la palabra de Dios. La industria del entretenimiento estadounidense es, sin duda, la más influyente del planeta. Películas, series, música, redes sociales y videojuegos producidos en Hollywood o Silicon Valley llegan a todos los rincones del mundo. El problema no es solo el contenido, sino el mensaje. Mucho de lo que se produce glorifica el pecado, la violencia, la inmoralidad sexual, la avaricia, el orgullo, el ocultismo. Las nuevas generaciones son moldeadas por estos valores disfrazados de arte o diversión. Romanos capítulo 1 describe con detalle el proceso de decadencia moral de una sociedad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador. Esto se ve reflejado en una cultura que idolatra a celebridades, influencers, atletas y políticos por encima de la verdad bíblica. Estados Unidos ha perfeccionado este modelo y lo ha vendido al mundo entero. En los años recientes, muchas plataformas con sede en Estados Unidos han promovido activamente agendas ideológicas que redefinen el matrimonio, la identidad de género, el concepto de familia y la moral sexual. Estas ideas amparadas en la bandera de la libertad y los derechos humanos se presentan como progresistas, pero en realidad
contradicen las Escrituras y pervierten el diseño original de Dios en Isaías, capítulo 5, versículo 20. Advierte: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Esta es una descripción exacta de la inversión de valores que se ha producido y que Estados Unidos ha promovido a través de sus medios. Lo que antes era considerado pecado, ahora es aplaudido. Y lo que antes era virtud, ahora es ridiculizado o perseguido. Lo más preocupante no es solo que estos valores se hayan instaurado en Estados Unidos, sino que son activamente promovidos en otras naciones, a través de tratados, financiamiento internacional, ayuda humanitaria condicionada y presión diplomática. Estados Unidos ha forzado a países más pequeños a aceptar estas ideologías si quieren recibir apoyo económico o político. Jeremías, capítulo 51, versículo 7, dice: en copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se atontaron por tanto las naciones. Este pasaje no solo es paralelo al lenguaje de Apocalipsis, sino que muestra cómo una nación puede convertirse en instrumento de seducción para otras. Embriagar espiritualmente es hacer que otras naciones pierdan su juicio, su identidad, su fe. Esta exportación del pecado se ha convertido en un fenómeno sistemático. Lo que antes era influencia cultural, ahora es imposición. Las redes sociales, en manos de empresas estadounidenses, promueven tendencias que muchas veces van en contra de los valores bíblicos. Lo viral se convierte en verdad, lo popular en autoridad. Así se manipulan las conciencias y se transforma la moral de generaciones enteras. La Biblia enseña en Mateo capítulo 18, versículo 6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino. ¿Cuántos niños, adolescentes y jóvenes están siendo llevados al pecado por las plataformas? Artistas y contenidos que nacen en Estados Unidos. La fornicación espiritual de Babilonia no es solo inmoralidad sexual, es la idolatría del yo, la exaltación de la carne, la celebración del pecado. Cuando una nación convierte el pecado en entretenimiento, lo empaqueta, lo decora, lo exporta, está cumpliendo el rol profético de Babilonia, y cuando otros lo consumen, están participando de esa fornicación. Proverbios capítulo 14, versículo 34 dice: a la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Estados Unidos fue engrandecido por principios bíblicos, pero hoy su pecado se ha vuelto vergonzoso ante los ojos de Dios y también de quienes aún tienen discernimiento espiritual. Además, las iglesias en Estados Unidos han sido influenciadas por esta decadencia. Muchas han cambiado la sana doctrina por predicaciones motivacionales, han omitido el arrepentimiento y han tolerado prácticas que Dios abomina. El juicio comienza por la casa de Dios. Si la iglesia pierde su luz,
¿cómo podrá corregir al mundo? Estados Unidos también ha sido un referente en la legalización del pecado. Las cortes judiciales han anulado principios bíblicos en nombre de la igualdad y la libertad. La aprobación del aborto, del matrimonio homosexual y de otras leyes similares son decisiones institucionales que marcan el rumbo moral de la nación y del mundo que la sigue. Isaías capítulo una muestra, una nación que fue fiel y se corrompió, cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel. Justicia habitaba en ella, pero ahora homicidas. La comparación es impactante. No se trata de un país pagano, sino de uno que conoció la verdad y la abandonó. Esa es precisamente la acusación profética contra Estados Unidos. El orgullo también ha sido una de las exportaciones más visibles. El sueño americano ha dejado de ser un anhelo de trabajo honrado para convertirse en una carrera por fama, riqueza y vanidad. Este estilo de vida ha contagiado a millones que buscan éxito sin Dios, poder sin límites y placer sin consecuencias. La Biblia enseña que Dios no tendrá por inocente al culpable, y si una nación hace tropezar a otras, su responsabilidad es doble. Como dice Ezequiel capítulo 3, si el atalaya no advierte, la sangre será demandada de su mano. ¿No será esto lo que espera a quienes callan dentro de Estados Unidos mientras su nación arrastra al mundo al abismo? Sin embargo, aún hay esperanza. Dios ha salvado ciudades enteras cuando se arrepienten. Nínive fue perdonada cuando se humilló. Pero si no hay arrepentimiento, el juicio es inevitable. Y en el caso de Estados Unidos, ese juicio será proporcional a la influencia y responsabilidad que ha tenido. La exportación del pecado es la señal más peligrosa del juicio inminente, porque no se trata solo de una nación perdida, sino de una nación que hace perder a otras. Por eso el clamor de Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, no es solo una advertencia, es una orden urgente. A lo largo de la historia, Dios ha hablado a través de símbolos, visiones y criaturas representativas. El libro de Daniel y el Apocalipsis están llenos de figuras animales que reflejan imperios, potencias mundiales y poderes espirituales. Entre todas ellas hay un símbolo que resalta por su fuerza y su conexión con la identidad nacional de Estados Unidos: el águila. ¿Podría este símbolo estar escondido en las profecías bíblicas, refiriéndose al rol profético de dicha nación? El águila es oficialmente el emblema nacional de Estados Unidos desde 1782. Representa libertad, poder, altura, vigilancia y dominio aéreo. Su presencia está grabada en monedas, escudos, edificios oficiales y documentos históricos. No es un símbolo escogido al azar. Representa la identidad y el espíritu de una nación que se considera a sí misma un faro de libertad y vigilancia global. En Daniel capítulo 7, versículo 4, se nos habla de una bestia semejante a un león con alas de águila. Este animal fue interpretado por muchos estudiosos como el Imperio Babilónico. Sin embargo, hay algo interesante en la descripción.
Miré hasta que le fueron arrancadas las alas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Algunos intérpretes modernos sugieren que estas alas de águila separadas de león podrían representar a Estados Unidos independizándose del Imperio Británico, cuya figura es el león. ¿Coincidencia o mensaje codificado? Es necesario considerar que Dios no dejó su mensaje profético limitado a símbolos del pasado. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, aparece otro detalle impactante.